Chicos, buenos días. Bueno, vamos a arrancar de una fase con la parte de estadística descriptiva. Son unos conceptos básicos. Y ya a partir de la clase que viene, viernes, para lo que son las medidas de tendencia, central, variabilidad y demás. Hoy como unos conceptos básicos. Que básicamente es definir qué es una población, qué es una muestra. Esto, por ese lado. Pero vamos a arrancar, antes de definir lo que es una población y una muestra, vamos a arrancar en el cuaderno colocando, a mí me gusta aislar el copia. Aunque yo les dejo esta virtual, pues es luego de esta manera, si bueno que copian, que hagan el ejercicio de escribir, porque acá se me peguen de sus computadores. Eso. Entonces, título, estadística descriptiva. Como título vamos a colocar estadística descriptiva. Título estadística descriptiva. Y a manera de pregunta vamos a colocar ahí qué es la estadística. Título estadística descriptiva, a manera de pregunta, ¿qué es la estadística? Entonces, chicos, vamos a responder a la pregunta. Quiero que ustedes me ayuden. Se pueden equivocar, pueden decir lo que sea, ¿cierto? Lo que les venga a la cabeza. Recordemos que dentro de la segunda evaluación que se va a hacer en el curso, esa evaluación puede ser pared, depende mucho de esa participación en clases, esas tareas que les pidan, que también sirve por si les quedan, mantenerlos con nueve, ¿cierto? Que empecemos a ganar con el segundo examen de identificación. ¿Qué creen ustedes? Se pueden equivocar, pueden decir lo que quieran. ¿Qué creen que es la estadística o tiene que ver con qué? Para ustedes, ¿qué es la estadística? Análisis de datos. Entonces, es una cosa que es importante, es que la estadística tiene que ver con datos. ¿Qué más pueden decir ustedes por ahí? Aparte de datos, ¿qué es la estadística? De ediciones.
Para encontrar patrones, finalmente es cierto lo que están diciendo todos ustedes, tiene que ver con datos y con esos datos pues los trato de hacer unos análisis para encontrar los patrones, ¿cierto? Patrones, tendencias y finalmente pues sacar unas conclusiones que sean útiles para la toma de decisión, ¿cierto? Entonces, de hecho, muchachos, la estadística son, digamos, dentro de la matemática, que eso finalmente es matemática, es de la matemática que más se aplica en la práctica, en la vida real. Todo el tiempo se están generando datos, y ahorita sí que es cierto con todo esto de redes sociales, hay datos por todos lados. De hecho, le saben a uno el comportamiento, cuando uno mete a las redes sociales, el comportamiento que le gusta, entonces va generando datos que se analizan y finalmente entonces van productos dirigidos estratégicamente a uno, ¿cierto? Pero eso es como una cantidad de datos que se va generando. Entonces, la estadística sí tiene que ver con datos. Entonces, vamos a colocar ahí, son métodos estadísticos, ¿cierto? El título, qué pena, era El título es la estadística descriptiva. Y después van a colocar qué es la estadística como pregunta. Y ahí ya les digo, es qué es la estadística, y van a colocar entonces ahí, son métodos. Son métodos, digámoslo así, sí, son métodos matemáticos. Realmente pues son teorías, son metodologías que van a tratar de una manera de ayudarnos con cosas muy específicas relacionadas a los datos. Son métodos matemáticos que sirven para la recolección. Paren ahí un momento. Cuando hablamos de recolección, recuerden que todo va dirigido a que sí tenemos datos. Entonces es importante tenerlo claro. ¿A qué se refiere con recolección? Recolectar datos. Me van a decir ustedes qué consideran, qué creen que nos puede servir para recolectar datos. ¿Qué creen ustedes? Por acá me están diciendo, y por acá también, miren que las encuestas, de hecho, una de las metodologías tradicionales para recolectar datos es a través de encuestas, que pueden hacerse de manera, digamos, como manual, es decir, la persona va y les dan la lista, va y hace la encuesta preguntando, va llenando un formulario, o que se puede crear ese formulario de manera, no sé, por Google Form, crear un formulario de manera así como virtual, digamos así, y mandar esa encuesta para que la diligencien. Entonces, es una manera de recolectar datos. ¿Qué otra manera se les ocurre a ustedes para recolectar datos? A través de la investigación, inclusive a través de la observación, que es un método muy usado de alguna manera, por ejemplo, en ambiental, a través de la investigación, ir a mirar, por ingeniería industrial, ¿cierto? Que van y monitorean los procesos y más o menos cada, no sé, digamos, cada hora van y monitorean el proceso o el producto, recolectan información y con esa información hacen análisis, por ejemplo, para mirar la calidad de ese proceso. Está a través de la investigación, a través de la observación también. ¿Qué más se les ocurre? ¿A través de qué más se puede recolectar datos hoy por hoy? Está la observación, la investigación, encuestas. Por ejemplo, es muy usual en ingeniería financiera recolectar datos o descargar datos de páginas como Finance, como Yahoo Finance, pues, como Bloomberg, que es, ajá, todo eso, o sea, a través de páginas de software especializados como colectan esa información, uno básicamente la descarga, ¿cierto? Es muy usual en ingeniería financiera, por ejemplo. Otra forma de recolectar datos, ahorita les estaba diciendo, y es muchas veces aún, pues ustedes saben que uno a través de las redes sociales y todas estas cosas, pues, de alguna manera también los analizan, ¿sí o no? Y entonces ahí están ciertas entidades recolectando información sobre el comportamiento de los otros. Para luego hacer estrategias dirigidas que sean como más efectivas para vendernos algunas cosas. Ahí se está recolectando a través de Facebook, a través de redes sociales en general. Ahí uno está metiendo datos que las empresas y las entidades están recolectando para analizar. Entonces, digamos que hay varias maneras, esas son las que me ocurren a mí en este momento, para recolectar información. Y hoy por hoy tenemos información de muchas cosas que se pueden analizar, que finalmente pues, nos van a servir para la toma de decisiones. Entonces, la primera partecita de esos métodos matemáticos, de esas teorías, de esas metodologías, se usan para recolectar datos. Hay unas técnicas que se llaman técnicas de muestreo, ¿cierto?
que lo que me va a permitir a mí es determinar, venga, cuántas personas tengo que encuestar, cuánta información histórica tengo que descargar de las acciones de Bancolombia, de las entidades, o sea, hay temas para desarrollar un muestreo aleatorio, estratificado por conglomerados, o cada cuánto tengo que ir a monitorear ese proceso, cada hora, cada 20 minutos, o cada cuánto. Entonces, hay unas metodologías que nosotros en el muestreo, ¿cierto? Pero sepan que al menos existen. Y que muchas formas de recolectar datos, ¿cierto? Se coma, ahora sí sigo, coma. ¿Qué creen ustedes después de recolectar esos datos? ¿Qué hago con esos datos? Pero hay un paso antes de analizar. La relación se recopilar. Organizar, ¿cierto? Filtrar, que tiene que ver con organizar, filtrar. Entonces, digamos que yo tengo encuestas y esas encuestas las hice de manera manual. Yo no voy a entrar a analizar en su asistencia de esta manera manual, sino tendría que hacer que ya meter esa información a una hoja de Excel, a un software especializado en bases de datos, ¿cierto? Entonces, antes inclusive de entrar a analizar esos datos, lo primero que debo hacer es poder colectar comas, después organizar. Y ahí, como les digo, organizar es llevar, empezar, sí, a filtrar a ver si hay datos raros. Por ejemplo, es usual que uno en vez de meter un 10, metió 10.000. Eso le va a dañar los análisis que hago. Tendría que no hayan valores raros. Que, por ejemplo, hay una variable mujer, hombre, pero resulta que metió mujer en mayúscula en un caso y en otro caso mujeres en minúscula. ¿Cierto? Empezar como a organizar esos datos para que sea mucho más fácil de decir ustedes, es el analizar, ¿cierto? Desde una vez organizo, depuro, filtro, miro que todo esté bien, ¿cierto? Empezar a analizar esos valores faltantes, porque a veces pues, no contestan ciertas preguntas, entonces mirar a ver qué se hace. Después de hacer como esa organización de esa base de datos, llevarlo a una hoja de Excel, de cálculo, a una base de datos, SQL, algo que me permita pues almacenar esa información. Después de hacer eso, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? Nos vamos de una a analizar. ¿Qué se hace? ¿Qué creen ustedes que hacen? Coma. Piensa que clasificar. Bueno, clasificar es una forma de resumir. O sea, resulta que yo tengo un poquito de información, usted a ojo puede mirar patrones, comportamientos, ¿no? Pero cuando hay mucha información y son muchas variables, usted a ojo no va a ver eso, no va a ver, no va a sacar conclusiones fáciles. Entraría en segundo a resumir esa información que se base de datos, que se puede resumir a través de lo que dice, que mira, clasificar de qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, fuman o no fuman, hacer una tablita. Entonces yo puedo resumir en zona de cómo resumir. ¿Y cómo podemos resumir? Ese resumen, pues como les estaba diciendo, es a través de tablas, una tabla. Vamos a hacer una variable ahí, yo qué sé, deporte favorito. Ah, el deporte favorito, hombres y mujeres. Ah, entonces empezar a resumir es una tablita, porque verlo así, yo no voy a ocupar por ese deporte favorito de las mujeres o de los hombres. Ah, eso lo dejo en la tabla y eso me va a permitir resumir y analizar, ¿cierto? A través de qué más se puede resumir, aparte de tabla. Un gráfico es una medida, son medias, un gráfico me permite resumir. ¿Sí o no? Ah, entonces tengo, no sé, el comportamiento de la tasa representativa del mercado y los llevo a un gráfico. Ese gráfico me permite mirar qué está pasando. Ahí estoy resumiendo. ¿Listo? ¿A través de qué más se puede resumir, chicos? Por allá atrás. ¿A través de qué más se puede resumir? A través de unas medidas que se llaman medidas descriptivas, por la media, la moda, la mediana, la confianza, la limpieza, a través de medidas descriptivas, que son las que vamos a estar viendo. Yo puedo resumir con tablas, puedo resumir con gráficos, puedo resumir con medidas descriptivas. Eso. Entonces, sacar un promedio. Eso es resumir. Sacar una mediana. Sacar una desviación estándar. Eso es resumir. Eso. Después de que resumo, ¿qué hago? Yo obtengo los datos, o los recolecto, los organizo, los resumo. ¿Para qué voy a resumir esos datos? Para analizarlos. Entonces, vamos a copiar. Ya lo pongo aquí.
De recolectar, organizar, resumir, analizar e interpretar. Pues cómo está ahí. Analizar e interpretar. P, que ya lo habíamos dicho, analizar e interpretar. Un conjunto de datos. Yo colocar así, analizar e interpretar un conjunto de datos. ¿Para qué? Yo para qué analizo y para qué interpreto, ahí está el pastel, para sacar conclusiones que sean útiles para la toma de decisiones. Entonces pongamos los consecutivos. Entonces, analizar e interpretar un gran conjunto de datos con el fin de extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones. Eso me parece muy bonito. Y usted tiene datos, resume esos datos a través de gráficas, y entonces usted empieza a decir, ve, esto está, todo eso está, no sé, la tasa representativa del mercado está subiendo mucho, ¿cierto? Entonces, usted es una empresa y usted toma decisiones con eso. ¿Será que voy y compro los insumos que compran en Estados Unidos? ¿Me conviene más o espero un poquito? ¿Cierto? Empezar a tomar decisiones a partir de ese resumen que se hace con esos datos. ¿Listo? Entonces, la cita muy chévere, porque, por ejemplo, yo pero digamos que no los conozco, pero yo empiezo a recolectar información de ustedes relacionados al promedio académico del semestre pasado. Y solamente recolectando esa información y sacando una medida descriptiva, unos gráficos, alguna cosa, yo me hago una idea de cómo son ustedes como grupo. A usted se grupó y muy bueno, pues porque sacó un promedio y el promedio de mis estudiantes, que en este momento están en estadística o ingeniería, es de 4,8. Entonces yo espero que la mayoría estén en el de 4,8 y yo estoy muy bueno. Entonces, sin conocerlos, de alguna manera, yo ya me empiezo a hacer una idea de ustedes. ¿Cierto? O no, ese promedio está como muy bajito. Entonces, bueno, pasa algo, vienen muy raspaditos, o les empiezo a preguntar, venga, ¿cuántas veces usted cálculo? Para mí ahí hay un dato importante, ¿cierto? Porque el cálculo es un requisito pasar acá en estética. Yo repetí muchas veces cálculo. Y alguien me dice, no, hasta yo sabía, la gané la primera. No, yo sí lo he como 10 veces. Para mí, ya eso es información y me va haciendo una idea de ustedes desde el punto de vista de él. Con el análisis de esa información. Eso. O como les decía, no sé si les decía la clase pasada, yo que he percibido, por ejemplo, mi estadística para ingeniería. Realmente cuando un muchacho pasa bien, con las bases bien de esta materia, los que tienen continuación de otras materias que son estadísticas, pasan a ser derecho. Cuando yo paso muy repito mucho, se van repitiendo todas las estadísticas. Por eso las podemos meter, pues porque yo lo veo, digamos, desde el historia. Entonces, digamos que con datos de alguna manera va siempre a ir a la toma de decisiones. Y digamos que precisamente dentro de lo que es los objetivos que tiene la estadística o la finalidad de la estadística, puse 3, van a haber más, son los siguientes. Entonces, pongamos ahí finalidad de la estadística. Puse 3 nomás, seguramente hay más. Finalidad de la estadística. Uno, disminuir el grado de incertidumbre. Disminuir el grado de incertidumbre. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir disminuir el grado de incertidumbre? Digamos que usted va copiando, ¿cierto? Voy a hacer, ¿verdad? Entonces me lo sé. A veces me queda diferente, cosa que se no. Digamos, lo importante es, aquí es entender sobre todo, ¿no? Porque las citas son súper importantes en el sentido de que va a tener aquí una importancia. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que ¿por qué la estadística de tradición? ¿O qué es incertidumbre? Porque no se sabe. Claro, que se sabe, Sorpresa. algo que no está seguro en 100%, de hecho, se me pone a definir incertidumbre, yo diría por facilidad no contrario de certeza. Certeza es mucho más sencillo.
¿Qué certeza? Está convencido 100% que algo va a pasar o que eso va a suceder en un 100%. Y incertidumbre es lo contrario. Es no estar seguro en un 100% de que algo puede suceder. Entonces, una cosa de las cosas bonitas que tiene la estadística es que me va a permitir disminuir el grado de incertidumbre. No en un 100%, ya quisiera uno disminuirlo en un 100%. Y decir que va a pronosticar y que la tasa de cambio de mañana va a estar exactamente en 5.000. Se vuelve uno rico, ¿cierto? Pues uno espera que esté en 5.000. Y como vamos inventando lo mismo. Uno dice, pues espero que esté en 5.000. Pues seguramente va a estar esa reducción, ¿cierto? Entonces siempre va a haber otra incertidumbre. Uno nunca le va a dar esos pronósticos en el 100%. Uno espera que sean cercanos. Entonces, disminuir incertidumbre es porque yo tengo datos, con esos datos que no conocía, pero como les decía ahorita, yo no los conozco a ustedes, pero si empiezan a aprendizajes, a generar datos, eso me va a dar conocimiento, un entendimiento de cómo son ustedes, al menos desde el punto de vista académico, ¿cierto? Puede ser que me equivoque, ¿cierto? Y diga, no sé, malo, realmente es bueno, ¿cierto? Pero digamos que con esos datos voy a tratar de hacer un PR, entonces que eso me va a permitir que mi siguiente referencia, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una cirugía. La cirugía les dice, históricamente se ha pensado que el porcentaje o la probabilidad de morirse en esa cirugía es del 98%. ¿Ustedes se la hacen o no se la hacen? Él dice depende, él dice que no, que para qué. No. Si vuelvo a morir, me muero despacio. Primero se visto que el 6% una medida estadística, ¿sí o no? Y miren que dice, depende y él dice, no, pues, no, yo no me la hago, ¿para qué? Yo probablemente me muero, o sea, vivo hasta donde tenga que vivir. O alguien que ya es optimista y dice, no, pero hay un 2% de probabilidad de sobrevivir. Que tal que yo siga 0%. ¿Sí o no? Y entonces sí se la hace. Entonces, ahí cuál es la cuestión. Y es que al menos la decisión, porque finalmente esto es para tomar decisiones, la decisión no va a ser, pues no va a ser con ciegas. Al menos va a decir, no, es muy probable que me muera, yo me voy, ¿cierto? O ya ves, como a morir, me voy a arriesgar, y de pronto me va bien, salgo vivo de ahí, ¿cierto? La cosa es que ese numerito te está permitiendo tomar la decisión no a ciegas, sino de manera más consciente. Entonces ahí se está disminuyendo la incertidumbre de alguna manera. ¿Sí o no? A que usted simplemente le diga, entre al quirófano, no le dicen nada, y salió a llamar si no y la capacidad de decir de manera consciente si se la hace o no. Estamos todos ahí. Entonces la estadística permite eso. Si yo digo que la probabilidad de invertir en Amazon, no sé, o en Apple, la probabilidad de invertir y obtener una ganancia es del 80%, si invierto, no invierto. Sin que esto, puede ser que me equivoque, puede ser que pierda y pierda. Es una probabilidad muy alta de obtener una ganancia. Pero al menos es el mérito, a simplemente ir a invertir por invertir, sin saber qué, ¿cierto? Pues que me equivoque, sí. Nunca se disminuye digamos que la incertidumbre en un 100%, siempre va a haber, siempre va a tener riesgo, siempre va a haber variabilidad, pero de una manera u otra, estos métodos estadísticos permiten eso, analizar, entender y tomar decisiones de manera más consciente. Estamos todos ahí, chicos. Entonces, esa es la primera finalidad para mí de lo que es la estadística, que va muy asociado con este segundo, que es como conocer la realidad del fenómeno, y entender esas causas que originan. Copiémoslo, por favor. Segunda finalidad, conocer la realidad de un fenómeno y determinar los cambios y las causas que lo originan. Estamos asociados. ¿Cómo así? Ahorita yo no sé nada de ustedes, cojo datos y empiezo a conocer cómo es usted, cómo son mis estudiantes desde el punto de vista académico. ¿Sí? Entonces estoy conociendo la realidad del ser humano. Yo no sé nada sobre, por ejemplo, la natalidad de Colombia, el número de nacimiento. Pero entonces, ¿yo qué hago? Cojo información, de probabilidad, de qué, ¿cierto? Y yo lo que hago es que hago resuelvo esa información a través de un gráfico. Y voy a suponer que es así. Y es una información que no sé, es anual tal vez.
Ese es el número de nacimientos en Colombia, de manera actual, desde hace muchos años. Digamos, estoy inventando. ¿Ustedes qué ven ahí? Digamos que en un principio, hace muchos años ya, el número de nacimientos, se iba incrementando, ¿Qué hicieron en ese momento cuando se veía que había, digamos, muchos nacimientos? Y, digamos, lo pueden hacer un análisis por rango de edad, ¿cierto? Que pudieran empezar a implementar muchas medidas de planificación en los colegios, por ejemplo, o en China metieron medidas por allá, ¿cierto? Ya drásticas, pero digamos que empezaron a hacer las medidas de, venga, entonces planificar en los colegios y no sé qué, cómo se funcionó, ¿cierto? Y a largo plazo, ¿qué empezó? A disminuir a tal punto que el número de nacimientos se está cayendo bastante, el que ahorita inclusive está afectando. Antes se tenían 10, ya los papás de uno tenían, los abuelos de los papás de uno tenían 10, 11, 12 hijos, un montón. O sea, eso era una guardería completa. Los papás de uno ya tenían menos, ¿cierto? Menos, estoy hablando de 4 o 5. Uno ya piensa en esto, sí, sí, mucho, uno. Ya muchos de ustedes ya ni hijos tendrán, pues, por decir algo, por la razón que sea sexo. Entonces empieza a disminuir la población y a todo. Entonces, cuando yo digo conocer, que lo estoy conociendo, y ¿qué será que lo que está pasando? ¿Qué? Porque está disminuyendo la cantidad de nacimientos en Colombia. ¿Qué pasa? No es que ya los muchachos piensan, no, yo para qué voy a tener muchachos de este mundo sufrir, no sé, si me dan las razones. O es que económicamente hablando, antes tenían 10 muchachitos, ¿cierto? Y era más fácil sostenerlos que ahora uno con uno de ya lo lleva al sueldo completo, ¿cierto? O sea, por muchas razones, por muchas razones. Entonces ahí empezamos a conocer la realidad del fenómeno, mirar qué está pasando. O venga, es que yo empecé a ver que la rentabilidad de, yo qué sé, de Ecopetrol hubo un tiempo que empezó a subir, a subir, a subir, a subir, de un momento a otro empezó a bajar, a bajar. Entonces yo quiero invertir en Ecopetrol, y es el momento. En este momento está la baja, es bueno invertir acá, comprar, es bueno, si yo tengo, es bueno vender, entonces empezar a mirar esto. O no sé, tengo los tiempos de ejecución de un algoritmo, entonces digamos que esos tiempos más o menos son una serie así, no tan estable, y de un momento a otro, esos tiempos de ejecución de este algoritmo empezaron a subir, a subir, a subir. ¿Qué está pasando? Pues será que hay algo malo, ¿cierto? ¿Qué pasó? No sé. Entonces empezar a indagar esas cosas. Entonces eso me permite conocer la realidad del fenómeno y determinar los cambios, esas medidas, como tal. Y es una de las finalidades del estadística. Listo. O por qué cayó tanto, algo pasó, guerras, la TRM, qué pasó con Donald Trump, qué está pasando, qué está haciendo por allá, que eso reacciona mucho, digamos, a noticias, le han dicho tipo de series, como responsabilidades, metas de cambio, todo eso reacciona mucho y muy rápido a cosas que hace el gobierno, entró una guerra, ¿sabes? ¿Qué pasa pasando cuando hay una caída o una subida? Compro o vendo dólares. ¿Okay? Eso chicos, y finalmente, digamos que una finalidad importante de esa estadística también es el hacer predicciones futuras, ¿right? Hacer predicciones futuras o pronósticos. Hacer, como dice, hacer estimaciones sobre el comportamiento futuro. ¿Cómo así? Por ejemplo, ese que decíamos ahorita, tiene un 98% de probabilidad que no es un día. Eso es un pronóstico. ¿Qué es lo más probable? Primero, es lo más probable en ese sentido. ¿Sí o no? Es un pronóstico. Cuando yo pregunto, les pregunto a ustedes que la mayoría, yo diría que todo, tomen de edad. ¿Por quién van a votar? Que sean bien de edad por el candidato. Por el candidato B, C, A, B, B, C, B, 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 C por allá. ¿Cierto? Y entonces yo llego y miro, la proporción de los que van a votar por el candidato B es de, es del 58%. ¿Sí o no? Por el candidato A, por el candidato A
no sé, del 20. Ya con eso que estoy diciendo yo. ¿Y quién va a ganar? Opción. Claro que si alguno dice 58, en el otro dice como 20. Y el el resto. Bueno, yo ya que estoy pronosticando ahí. Pues, que ve la verdad. Claro. Ese es un tipo de pronóstico. Ahora, hay otro tipo de pronósticos que son más avanzados, que algunos siguen profundizando en eso. Y es que yo cojo información histórica del tiempo, entonces, del pasado, cojo información, por ejemplo, hasta el día de hoy, para producir la pasada mañana. Por ejemplo, cojo la rentabilidad, esta es una rentabilidad indispensable, porque vamos a hablar de eso cuando de eso aquí, voy a hablar en ingenierías, ¿cierto? La rentabilidad no es simplemente un porcentaje, ese porcentaje es un porcentaje que puede ser negativo. Cuando el porcentaje es negativo, es decir, yo invierto 100 millones y ese porcentaje da en el 5%, yo espero una pérdida del 5%. Y hago un inverso, por ejemplo, de, no sé, de 100 millones. Si ese porcentaje es positivo, ese porcentaje va a 20%, entonces yo espero una ganancia del 20% sobre mi inversión. Vamos todos ahí. Y si ese porcentaje es cero, porque puede ser cero, no hay ni pérdida ni ganancia. Eso es una, más o menos, comillas, lo que sería como una especie de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, vamos que yo con las rentabilidades de Amazon, históricamente. Entonces digo, ¿qué tal si invierto en Amazon? Yo que prefiero en Amazon, que espero por una ganancia mañana o no. Entonces resulta que yo puedo usar esos métodos y esa información histórica para pronosticar qué va a pasar el día de mañana, que es el futuro. ¿Sí o no? Y con eso, con ese pronóstico, decidir si invierto, ¿no? Estamos todos ahí, chicos. Entonces, con la información histórica, ver la tasa de cambio o la TRM, esa información histórica que nos trata de pasar el día de mañana y anticiparme eso para la toma de decisiones. Entonces, eso sería, digamos, hacer pronósticos también. Desde el punto de vista histórico, así como les decía, que el candidato va a decir que es vez que va a ganar, porque es el 58% de la gente va a ganar. Entonces, digamos que en términos generales, eso es la finalidad de la estadística. Dudas, preguntas hasta el momento, chicos. ¿No? Entonces vamos a hacer unos conceptos básicos para que todos tengamos como el mismo lenguaje. Sin embargo, los conceptos básicos realmente, muchachos, ya los vieron. O sea, es más recorderes. Que los vieron donde, es que nunca he visto estadísticas en el colegio, en la escuela. Todo el tiempo yo lo ven ahí, desde las películas. Entonces, conceptos básicos. Títulos, conceptos básicos. Los chicos, conceptos básicos, que básicamente son, pues para empezar, tres conceptos de conocen, que es una población, que es una muestra y una variable, ¿cierto? Vamos a empezar que ahora hay población, Compro. población, dos puntos. Para no es para que la defina yo, se la haga yo a definir ustedes. ¿Qué es una población? Todo lo que tiene que ver con estadística, en el fondo, en el fondo, en el fondo, tiene que ver con teoría de club. Población, porque miren, es un conjunto de datos, ¿sí? Puede ser un conjunto de datos, pero ¿cómo lo definimos? ¿Qué sería para ustedes una población? Para tomar un pedacito de lo que dijo él, solo un pedacito, una población es un conjunto. Ahorita un conjunto, ¿cierto? Un grupo, ¿cierto? Pero es un conjunto que tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de eso, de ese conjunto, de esa población? Bueno, a la hora de poder ese conjunto, esa población, pues hay diferentes variables a las que uno quiere medir en esa población. Pero la particularidad de la población es que contiene todos y cada uno de los objetivos de estudio. Eso. Es decir, si yo estoy hablando de que mi población son los estudiantes de la Universidad de Medellín, entonces mi población son todos y cada uno de los estudiantes
Estoy especificando semestre. Estoy especificando carrera. Entonces son todos los matriculados de la universidad y esa es la población. Esto ahorita nos vemos qué es. En la población, por ejemplo, cuando yo hablaba ahorita, que les ponía el ejemplo de la tasa de natalidad, tenía como el número de nacimientos en el tiempo aquí en Colombia, ¿cuál será la población objetivo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se está viendo? El número de nacimientos, pero que a quienes les estoy midiendo el número de nacimientos, el número de hijos que tienen, a las mujeres, ¿sí o no? A las mujeres, digámoslo así, en edad fértil, porque ya pues de 80 años, no pueden durar, es poco probable, ¿cierto? Pero digamos al menos en edad fértil, la población activa con las mujeres colombianas en edad fértil, ¿cierto? Si voy a ir a indagar en los hospitales, venga, están teniendo estos hijos, ¿cierto? Uno se va monitoreando y se llega pues como al dato. Entonces esa sería la población. Si ya mi población no son los estudiantes de toda la Universidad de Medellín, sino los estudiantes de estética para ingeniería, ¿cierto? Entonces ahí cuál es la población, los estudiantes de estética para ingeniería, de la profesora Ana, de la profesora Marcela, del profesor Pedro. Entonces la población tiene todos los elementos de interés, todos los de interés, de alguna manera de los cuales yo quiero obtener información. Es que yo quiero a los estudiantes de la Universidad de Medellín para mirar y preguntar, y mirar, conocer cómo se comporta académico, para saber cómo son las edades, los estudiantes están teniendo, qué estratos, ¿cierto? Entonces la población la limita, depende de los objetivos de la investigación y contiene cada uno de los elementos de estudio, ¿cierto? Entonces pongamos ahí población de estudio, es el conjunto que contiene, es el conjunto que contiene cada uno de los elementos de estudio, es el conjunto que contiene cada uno de los elementos de estudio de los cuales se quiere obtener información. Todos los elementos de estudio de los cuales se quiere obtener información. O sea, tiene tontos. Finas con eso. Conjunto no necesariamente son, o vocabulario no necesariamente son personas. Es en un sentido amplio. Pueden ser personas, animales, cosas. Por ejemplo, cuando yo hablaba ahorita de las rentabilidades de Amazon, o sea, esa rentabilidad es una población, todas las rentabilidades que hayan dado, todo eso es una población. Estudiantes y estudiantes de una población, pero no tiene que ser solo personas. Cuando yo trabajo en una empresa, no sé, en una fábrica, y fabrico zapatos, pues la población hay, por ejemplo, si me interesa y me dije, no sé, la calidad de los zapatos, alguna cosa, con los zapatos, ¿cierto? O sea, es sobre quién estoy haciendo o sea, es como la unidad de análisis, ¿qué es lo que voy a ver? Ah, las personas, ¿cierto? Entonces, quiero saber sobre los zapatos. Esa es la población, o como dice ahí, universo, muy asociado en teoría de cursos de otra vez, lo que es el conjunto universal. Pero, ¿qué pasa en la práctica? ¿Será que es muy fácil tener la información sobre todos los estudiantes de la Universidad de Medellín? Que yo haya después el extracto, un montón de variables, un montón de cosas. Será muy fácil. Es muy complejo, puede ser, inclusive, puede ser que ni los tenga todos, que no los consiga todos. Puede ser que constantemente de tiempo y de plata, que a veces las poblaciones pueden ser muy grandes, y de encuestarlos a todos, ¿cierto? Entonces, en la práctica, digamos que si se puede trabajar con toda la población, mejor. Porque hay poblaciones chiquitas que se prestan, pero no sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Con una muestra. Y una muestra es un subconjunto, como dice el compañero. Es así, de eso lo mismo. ¿Listo? Ahí puede, entre más grandes sean las muestras, obviamente va a ser mejor. No es lo mismo una muestra de tamaño 3 a una muestra de tamaño 100. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, si estamos monitoreando, por ejemplo, no sé, algún atributo en los carros de alta gama, no sé,
qué tan confiables son esos carros, ¿cierto? A la hora de tener un accidente, ellos qué hacen, destruyen los carros. Ah, lo monitorean un montón de cosas, imagínate, poner una muestra de muchos carros, es muy costoso. Entonces, pues, pero en general, entre más grande es el tamaño de la muestra, va a ser mejor. Pero digamos que hay excepciones en donde las muestras son pequeñitas, pero es porque es muy costoso para escoger muchos carros de alta gama y estudios para mirar qué tan confiables son, ¿cierto? O en estudios epidemiológicos, ya de cosas de medicina, en ensayos clínicos a veces no es tanta gente, porque pues, o sea, hay una cosa de ética y demás, ¿cierto? Digamos que en términos generales, no que las muestras sean grandes. Y entonces la muestra, como acaban de decir ustedes, muestra dos puntos, pues, es un subconjunto de la población, es un subconjunto de la población. ¿Qué finalidad tiene esa muestra? Mira, todos ustedes son una población chiquita, pero una población. Digamos que llegaron todos los que se matricularon en este grupo. Es una población pequeña, pero es una población. Digamos que, no sé, por cosas de la vida, yo quiero hacer algo de mirar cómo es el nivel académico, les voy a preguntar por medio, pero no les voy a preguntar a todos porque, digamos, faltaron algunos, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a poner una muestra. Y esa muestra, con estos cuatro de los campos, ¿sí o no? Es una muestra básica. ¿Para qué quiero coger esa muestra? Para analizar solo lo que pasa con esa muestra, no. Yo quiero usar esa muestra para que sea generalizada a la población. Mira, a mí no me interesan los cuerpos creados, me interesa saber yo qué espero, generalizar la población. ¿Claro que? Entonces, digamos que esa es la función principal de la muestra. Entonces, es un conjunto de la población destinada, van a decir destinada, ¿ok? Es un subconjunto de la población destinada a proporcionar información destinada a proporcionar información sobre la población. Destinada a proporcionar información sobre la población. Pregunta, chicos, para ustedes. Creo que me ayuden a responder. La población es única. La muestra es única. La población es única. La población es única. Cuando yo digo es que quiero mirar el promedio de los estudiantes de la Universidad de México, esos médicos son todos los estudiantes matriculados en la Universidad de México. Esa es la población a y son los de todas las universidades, pues, con todos los matriculados en cualquier universidad. Eso es la muestra, ¿no? ¿Por qué la muestra no necesariamente es única? Porque no es un subconjunto de la población, no se puede tener mucho subconjunto de la misma población, ¿cierto? Entonces, ustedes cuatro son una muestra, los cuatro de atrás son una muestra, ellos dos y ellos dos son otra muestra. Entonces, de una población que puede sacar muchas muestras. Lo más que finalmente uno trabaja con unos. Pues, usualmente, no siempre, en industrial, a veces se ponen muchas muestras. Digamos, en términos generales, pues puedes trabajar con una, pero tengo muchas opciones de muestras. Entonces, por eso es que hay técnicas de desempleo, porque hay unas técnicas de una muestra no es otra. Si yo quiero indagar sobre, sobre la estatura de los estudiantes, entonces, ¿qué creo? Queda bien si solo es. ¿Por qué? Porque primero yo tengo acá, sí. No es un término estadístico. Porque es un término, porque es que finalmente, digamos, que si estamos hablando de toda la población de Colombia, todas son mujeres. Uno sabe que las mujeres son bonitas que los hombres. Bueno, por mucho, porque los hombres de Colombia tampoco se cambiar. Pero si son, ¿qué? Si son capaces. Entonces, cuando yo voy generalizando el promedio de la estatura, cuando hagamos el promedio, solo con mujeres, la misma toda la población, ya hay ustedes, o sea, se alimenta de la realidad, esa medida ya no es representativa de la población. Entonces, hay muestras de muestras. Y hay que tratar de garantizar que la muestra sea lo suficientemente grande y que además sea estadísticamente representativa. Si yo voy a preguntar por quién va a votar usted en las próximas elecciones
y yo soy inválido, ¿cierto? Entonces, y solamente le pregunto a Antioquia, ¿sí o no? Ahí hay un sesgo. ¿Por qué hay un sesgo? Pues tal vez los países son un poquito más regionalistas o nos inclinamos más por cierto tipo de candidatos, ¿sí o no? Entonces ahí ya hay un sesgo. ¿Qué debería hacer Incuambre? Tomar una muestra, de hecho, o como clasificada, digamos, por región, de tomar una de Antioquia, tomar de no sé qué, de otra región, de la para que, para garantizar que el análisis que hace sobre qué, digamos, qué candidato va a ganar, si sea se pueda llevar a la población, si sea algo como más real, más objetivo. Vamos a usar chicos, entonces, muestras en mucho y que tratar de poder una para eso. Para nosotros, digamos, tratar de que sea una muestra, no es lo mismo fue una muestra de los estudiantes que los colegios dos. Y aparte de que ellos dos son los estudiantes más brillantes de acá. Y eso generalizarlo a toda la población, pues hay que garantizar al menos un poquito más de estudiantes, que tengas mayor variabilidad, digamos, en esa muestra, no cojas solo a los más tesos, o a los menos tesos, ¿no? O sea, que yo pueda generalizar. Estamos todos ahí, chicos. Esto. Entonces, esa es una particularidad de la población es única, es, digamos, todos los habitantes del planeta Tierra, y es una muestra, es una muestra. Colombia, Chile, España, digamos, son muestras. Claro, eso, muchachos. Ahora, ¿qué es una variable? Ok. Variable, ¿qué es para ustedes una variable? Se quiere conocer, pues, que se quiere conocer, pero no, porque en algunos casos se sabe que es el celular. Sí, pero Puede ser también una constante en algo, se quiere saber. es una constante, no. Todo lo contrario, una variable es lo contrario a una constante. De hecho, yo lo explicaría así como entender. Yo no. Si todos tienen 20 años, una constante, no es variable. Para que sea una variable, tiene que ser que cambie de individuo a individuo. Entendiendo individuo como persona, animal, cosas, un sentido amplio. Entonces, 20 años, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 19, 19, 19. Miren que puede ser que vaya, pues que varios estudiantes tengan un tirante de 19, pero es una variable porque cambia, ¿cierto? En algunos individuos eso es diferente, cambia la edad, ¿cierto? Eso es una variable. Es susceptible de adoptar diferentes valores, ¿cierto? Al que se lo esté midiendo, a la persona, a la misma, a la cosa. ¿Por qué la rentabilidad es una variable? Pero la rentabilidad es del 5%, pero el del 100%. Está cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, todo eso es una variable que cambia de individuo en individuo. La natalidad, que de cada año, en el 2005, nacían no sé cuántos niños, en el 2006 tantos, eso va cambiando de año a año. Rentabilidades de día a día, ¿cierto? Promedio de estudiante. Estamos todos ahí. Pues eso es una variable. Entonces es una medida pues que es susceptible a tomar diferentes valores. Oh, pero no está tan- una característica, pues para que resuman, es una característica que es susceptible de tomar diferentes valores. Una característica que es susceptible a tomar diferentes valores. O ahí se llama la de dar la forma.
Esto. Una característica que es susceptible a tomar diferentes valores. Lo pueden colocar así. ¿Eh? Van a pensar en este momento qué tipos de variables conocen ustedes. Y si se recuerdan por allá en el colegio, en la escuela, ¿qué tipo de variables conocen ustedes? Vayan pensando por ahí. No, pues no fue Entonces, chicos, ¿ya lo pensaron? Tengo las diapositivas más viejitas. Estas más nuevas. Ya no tienen tampoco. Entonces, ¿qué tipo de variables? Cualitativas y cuantitativas. ¿Cierto? Ahorita venimos a eso que es para esto y que si no, de una vez, de una vez. Y ahí la diapositiva, ¿sabes lo que no estaba antes? Bien, estas son más bien. Pero vamos a definir lo que son variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, cuando hablamos de variables, ahorita lo veamos todo. Cuando hablamos de variables, hay dos tipos de variables, entonces por ahí muy bien, me lo dije. Ah, bueno, ¿cuáles? Cualitativas y cuantitativas. ¿Cierto? Este curso se centra básicamente en las cuantitativas. Sin embargo, vamos a revisar aquí rapidito qué son esas variables cualitativas y cuáles son esas cuantitativas también, que son las de interés para nosotros. Entonces, dentro de los tipos de variables, entonces pongamos ahí tipos de variables, ahí debajo, y eso es. Entonces, tipos de variables, ¿cuáles vamos a tener? Las cualitativas y las cuantitativas. Tipos de variables cualitativas, cuantitativas. Esos son los tipos que hay. ¿Cuáles son esas variables cualitativas o a qué les suenan a ustedes eso de cualitativas? A cualidades, el nombre lo está diciendo. Y cuantitativas, a cantidades. O sea, el nombre como que se lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, realmente son cualidades o categorías. Entonces, pongamos ahí principios de variables cualitativas cuantitativas, pongamos acá, no sé, dos puntos, tal vez, y van a poner ahí las cualitativas para que ellas tengan referencia a categorías o cualidades. Son aquellas que hacen referencia a categorías o cualidades. Cuantitativas, dos puntos, son aquellas que hacen referencia a cualidades o categorías. Son aquellas que hacen referencia a categorías o cualidades. Por calor. Eso.
Pregunta, chicos, conocen dentro de esas que son categorías, que son cualidades, que se definen las cosas. Ejemplo, una categoría. El color es una variable de sexo. El color de voz, el color favorito, el deporte favorito, altura de la altura no. La altura no es un número. Pero son categorías. Miren que el color favorito, ¿cuáles son las categorías? Blanco, negro, amarillo, son categorías. El color de voz, blanco, azules, café, negros, ¿cierto? ¿De cuál es la ciudad favorita? Pues deporte favorito, el género, por ejemplo, ¿sí o no? La ciudad de nacimiento, todo eso son categorías. ¿Estamos claros todos ahí? Dentro de esas variables que son categorías, también hay una clasificación. Esa clasificación de esas que llamamos cualitativas, que son categorías, están las que llaman ordinales y nominales. Yo pondría aquí entre paréntesis que son los ordinales y las nominales como para acordarse. Esos no están las del principio. Entonces, cualitativas, ordinales. Entonces, dijimos que eran las ordinales y las nominales categorías. ¿Sí o no? Entonces vamos a poner entre paréntesis en las ordinales. Las categorías presentan noción de orden, así, justo para copiarme. Ordinales, entre paréntesis, los puntos, presentan noción de orden. Noción de orden en la escala de medida. Vamos a la más larga. Presenta noción de orden en la escala de medida. Presenta noción de orden en la escala de medida. Las ordinales. Y las nominales, entonces, son categorías también. Entonces, no tienen noción de orden en la escala de medida. Estos dos. Ordinales presentan noción de orden en la escala de medida. O sea, el orden, hay orden. Esas categorías hay un orden establecido, lo que me está diciendo. Mientras que en las nominales no hay un orden establecido en la escala de medida. Los ordinales hay orden en la escala de medida. Nominales no hay orden en esa escala de medida o en las categorías. Por ejemplo, cuando hablamos de la raza, ¿qué es la raza? Blanco, negro, calonchero, raizal, bueno, hay otras, polaco, raza. Son categorías, pero esas categorías tienen orden. ¿Hay un orden establecido ahí? No, quien dice que blanco no es negro, o raizal o también quiere. O al revés, simplemente no categorías. ¿Cierto? El género, por ejemplo, son categorías, nombre, modelo, las otras categorías. O sea, no hay ninguna noción de simplemente son categorías y punto. ¿Estamos todos ahí, chicos? Y entonces hay las categorías que de alguna manera si pueden tener esa noción de orden, como por ejemplo, yo no me sé los rangos de la policía, pero los rangos son categorías y en orden. No es lo mismo ser un policía raso, no sé qué sigue, a un teniente. Yo no sé si estoy mezclando eso, los del ejército y de la policía, pero pues yo creo que me entienden, ¿cierto? Ser un policía raso, los que empiezan a ser un teniente, o los rangos de las empresas, ¿cierto? No es lo mismo el gerente, el dueño, el empleado raso, ¿cierto? Categorías en donde hay orden establecido, ¿cierto? Por esas preguntas, si yo les pregunto, ven, ¿qué tan satisfecho? Que no les voy a contar, solo a ver, es un ejemplo. ¿Qué tan satisfecho está usted el gobierno de Petro? Y las categorías son estas. Muy, muy, muy insatisfecho. Luego sigue satisfecho. Luego sigue ni satisfecho ni insatisfecho. ¿Cierto? Luego sigue satisfecho. Luego muy, 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 muy satisfecho. Pero hay orden. Sí. Ahí hay un orden claro. De muy insatisfecho, o sea, que no le gusta para nada, a estar muy contento, ¿cierto?
Y el que es ni satisfecho es como lo neutro ahí, como que no, ¿cierto? Eso es una escala de medida donde son categorías, pero filógenas. Nivel de riesgo de una empresa o nivel de riesgo de un inversionista, ¿cierto? Alto o bajo. Ahí hay unas categorías, ¿cierto? El tamaño de las empresas, pues que son grandes, pymes, y no sé qué. Esas son categorías de la provincia del norte, ¿cierto? ¿Qué más se les ocurre? Por ejemplo, los no se llaman rangos, pero por nivel, no sé, por ejemplo, que le dan muchas veces a los ingenieros de sistemas convencionales, desarrollador junior, senior, no sé si arquitecto, pues son unas categorías. Eso, hay unas llaves que siguen, no sé, menos que senior, o ser el arquitecto, o sea, unas categorías y hay algunas. Claro, esos chicos. Bueno, la nota. Bueno, regular, malo. Pues eso es las siguientes categorías. Estamos todos ahí. En el CISB. Es que todos estamos clasificados en el CISB. Todos aquí en Colombia. Es que uno no sepa en qué categoría está. Pero las categorías del CISB que son así. Extremadamente pobre. Así son las categorías. Como muy pobre, extremadamente, no sé, así son. A mí no me gusta. O pues rico y extravagante. O sea, las categorías en el estrato, digamos, en el CISBEN son más o menos así, o sea, los nombres así, ¿cierto? Son categorías, estamos ahí, chicos. Entonces, esas son, digamos, las variables que son cuáles. Desde ya, porque ahorita me van a entregar una cadencia chiquitica, donde van a definir variables que sean cualitativas, opcionales, nominales, estrechas y continuas, pero no las que estoy diciendo yo acá, sino asociadas a la carrera de ustedes. Como por ejemplo, soy de riesgos financieros, de financiera. Nivel de riesgo es de financiera. El de los de sistemas, que uno no sé qué es un de sistema. Pues pensando en la carrera de energía, veamos que esas son las cualitativas. Muy importante, muchachos, tener eso claro. Ya. ¿Por qué es muy importante tenerlo claro? Porque dependiendo del tipo de variables se hace el análisis, ¿cierto? Yo no voy a ir a sacarle promedio a la raza. No tiene sentido. Claro, un promedio, pues el promedio de la raza es ¿cierto? Dependiendo del tipo de variable, se hace unos análisis. Profe, no tiene sentido para buscar las poblaciones humanitarias de una. Pero se no se llama con un promedio, sino con otro tipo de Ah, medidas. sí. ¿Cierto? Entonces, es como, bueno, no es que no se pueda analizar, si esto es porque en vez de usar un promedio, saquemos, yo qué sé, una frecuencia, y entonces mirar a él en este grupo que está siendo más representado. Si la raza blanca, la negro, los mulatos, la raza algo en Colombia, ¿cierto? A través de una medida con la frecuencia. O hacer un tipo de gráfico específico para eso. Eso, chicos. Entonces, vamos a definir lo que son las variables cuantitativas. Entonces, variables cuantitativas, 2 puntos. Variables cuantitativas, 2 puntos. Dentro de las variables cuantitativas, ¿qué serán las variables cuantitativas? ¿No lo que ahorita? Ustedes pongan ahí variables cuantitativas, los puntos son aquellas que son números o cantidades. Sí, como vamos a decir, son aquellas de los números o cantidades. Por ejemplo, como cuál. La edad es un número. Un número. La estatura, el peso, el tiempo de producción, el tiempo que demora el algoritmo en ser ejecutado, ¿cierto? El número, eso también es un número de taxis que pasan por allá a la de mi salida pues, principal de la universidad, ¿cierto? Todo eso son variables que son dos variables. Dentro de esas que son cuantitativas, vamos a tener 2. ¿Quién sabe cuáles son?
discretas y continuas. Era para eso, a ver qué voy a repetir, repiten. Pues ya lo sabía. Pero entonces hay dos, discretas y continuas. En este curso nos centramos en las discretas y nos centramos en las continuas. No. Que serán las discretas, que serán las continuas. Ambas. Pero como uno de las discretas para las continuas. Entonces definamos cada una, dos puntos, discretas, dos puntos. Son aquellas que toman valores. Son aquellas que toman valores en un conjunto finito o contable. Son aquellas que toman valores en un conjunto finito o contable. Básicos. ¿Qué es finito? Que tiene fin, que se cuenta, por ejemplo, ¿sabes? Eso tiene que ser contable. ¿Se puede contar? No. Contable hace referencia a los valores enteros finitos. Por ejemplo, sí, pues yo sé que el nombre como que regla. Contable quiere decir que todos los enteros positivos. Los enteros positivos son infinitos. Entonces, es contable. Entonces, digámoslo así entonces. ¿Cómo son las discretas? Conjunto finito. Entonces, cuando yo digo, ay, vean, mi variable toma el valor de 0, 1 y 2. ¿Cuántos valores somos ahora? ¿De cuántos toma? 3. 0, 1, 2. Es un punto finito. Solamente toma esos tres valores. A lo que se refiere a contable, 0, 1, 2, 3, 4 son suspensivos, es decir, se refiere a los enteros positivos. En general, las variables discretas son, en general, pero si yo estoy diciendo que sí, las contigo. En general, las variables discretas son valores enteros positivos, como por ejemplo, el número de hijos que tienen. ¿Cuál es el número de hijos que tiene una mujer? ¿Puede tener 0 hijos? Sí, claro, no puede tener. ¿Puede tener un hijo? Sí, ¿Puede tener 2 hijos? ¿Puede tener 10? Sí, entonces no deja puntos suspendidos, realmente uno no sabe, pues, digamos, su serie de hijos. Entonces pueden tener monstruos, porque son uno tras otro, uno no sabe, ¿cierto? Entonces es una variable discreta, y digamos, en términos, como la característica más importante tal vez de la discreta, uno. Es decir, o es 0 hijos o es 1 hijo, pero no medio hijo. Pues 5 hijos. O es 0, o es 1, o es 2, o es 2 o 3, o es 3 o 4. Pero no, es que 4.8 hijos. O es 4 o es 5, pero no. O sea, eso es una particularidad importante en las discretas. Entre los valores consecutivos, por ejemplo, entre 0 y 1, no solo dos, pero un mínimo, o es 0 o es 1 o es 2. Estamos todos ahí, ¿cierto? Usualmente sí son enteros positivos. Lo que pasa es que una variable discreta también puede ser así. Menos 100, 0 y 100. Ya no son enteros positivos por este menos 100, ¿cierto? Porque esto es una variable discreta. Así con los delta. Por ejemplo, supongamos que la variable se llama pérdida. O la variable es ganancia. Vamos a jugar conmigo. ¿Sí no? Entonces yo les digo a ustedes, vamos a tirar un dado. Si sale, el polifuego lo voy a ver desde mi punto de vista, ¿listo? Si sale 1 y 2, si sale 1 o 2, yo pierdo 100. Ah, no, ustedes le tienen que pagar, el mismo. ¿Listo? Si sale 1 o 2. Si sale 3, no tienen que pagar nada, ni gano, ni yo les pago, ni ustedes me pagan. Entonces, veamos ahí, el valor sería 0. ¿De acuerdo? Y si salen los otros números, ya no puedo aparecer en el 4, 4, 5 y el 6. Y en ese caso, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, miren, en un caso, en uno de los casos, ustedes tienen que dar 100, en otro caso, ¿cierto? Ni gano ni nada, ¿cierto? Quedo igual, no se da nada. Y en el otro caso, ¿qué pasa?
Yo les doy, o sea, yo estaría perdiendo, la que estaría asumiendo. Yo les doy porque lo estoy viendo desde mi punto de vista. Yo les doy, o sea, que pierdo 100, que les pago a ustedes, acá en mi pierdo, y aquí antes ustedes me dan a mí, o sea, yo gano 100. ¿Sí o no? Es una variable discreta. A pesar de que tiene un número negativo. ¿Por qué es discreto? Porque hace parte de un conjunto de fijos. O es menos 100 o 0 o 100. Si ya me dicen que la ganancia está entre menos 100 y 100, que cualquier valor es factible, posible ya la voy a discreto. Pero aquí como es o menos 100 o 0, 100 es un conjunto infinito y no hay ningún valor intermedio entre ellos. Es menos 100 o 0, o es 0 o es 0. Estamos todos ahí, chicos. Entonces sí, sigue siendo discreto. Entonces yo decía, usualmente son enteros positivos, usualmente. Bueno, no sé. Yo puedo definir una variable como la pérdida o la ganancia, donde tome todo el input del valor. Por ejemplo. Estamos todos ahí, chicos. Pero sigue siendo discreto. Pero las discretas, usualmente valores enteros positivos, usualmente entre dos valores consecutivos, no hay ningún otro valor, ¿cierto? Y puede ser un punto finito o el punto puede ser todos los valores, puede ser infinito. Ahí en ese caso sería. ¿Qué les ocurre a ustedes que sea discreto? Aparte, pues, yo diría que más que le caben al estadio, que eso debe tener un peso máximo, ¿no? Sí. Que ingresan al estadio más bien, pues puede ser que ingresen todos, se llene siempre. ¿Sí o no? Es el número de personas que ingresan al estadio, ¿cierto? Diariamente, o cada 5 partidos, no sé, depende de cómo se mire. Ahí sí sería una variable, sí sería discreta. Estamos hablando de personas, no van a entrar ni 0.5 personas. Aquí no es un millón, ¿cierto? ¿Qué más se les ocurre? Votos, Número de votos, bonos. votos para. Ah, el número, pero también preguntas. Número Sí, de claro. votos. Eh, ¿Qué más? Que sea discreto. Usualmente son enteros positivos. ¿Qué piensan ustedes de la edad? Piensen en la edad. Número de materias que dan un estudiante, número de taxis que pasan ahorita en una hora, ¿cierto? ¿Qué más? Cantidad de productos vendidos, número de artículos fabricados, número de artículos defectuosos, número de acciones que se compran. Entonces dice, número de empresas que se quiebran en el año. Obviamente la administración hace un anual, el año que se quedaron tantas, número de empresas que se crean, o sea, ahorita hay muchas, y de cualquier carrera, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, como la particularidad de las discretas, serían ejemplo. ¿Cómo serían las variables continuas entonces? Ah, bueno, ¿qué piensan de la edad? Variables continuas, 2 puntos, tienen la edad. Variables continuas, 2 puntos. Es aquella que toma cualquier valor dentro del intervalo. Es aquella que toma cualquier valor dentro de un intervalo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Está, una cosa es decir 0, que toma el valor de 0 de un grupo de 2. Pero si yo le digo que toma el valor, que la variable X toma valores entre 0 y 2, entre 0 y 2, diciendo que puede ser 0, pero también estoy diciendo que puede ser 2, pero también puede ser 1, pero también puede ser 1.5, pero también puede ser 1.98, 98, 98. O sea que entre 0 y 2, ¿cuántos valores hay? Infinito. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, variables como la rentabilidad que hablamos ahorita, ¿cierto? Como puede ser 5%, puede ser 5%, puede ser 5.112, pero puede ser una cosa que aproxima, digamos así, pero es una relación. Cualquier valor dentro del intervalo es posible. Todas como lo que acaba de decir, que son rentabilidades, los precios, son rentabilidades. Los tiempos de ejecución del algoritmo. Yo puedo saber que el algoritmo puede ser ejecutado entre 0 y 2 minutos, pero si el valor de 0 y 2 minutos se puede dar 2 minutos con tantos segundos, con ta, y siga. Estamos sobre el chico. Eso es continuo. De la edad,
Hablando de la edad, les dije pensar, la edad es discreta o es discreta. Dice que es discreta, pero la naturaleza es americana. Es continua porque es que usted tiene cuántos años. Hasta muy chiquito y usted también está chiquito, ¿qué decir? Entonces, mira que los dos tienen 18 años. Claro, los bebés de acá del sur. Pero será que los dos tienen 18 años. ¿Se cumplió cuándo? ¿Cuándo? Cumplió los 19, yo sé. Pero sí. Pero hay un martillo, porque lo primero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es más, todos cuando salgan de aquí se van a mantener. El tiempo está pobre. Eso, realmente la naturaleza de esa variable es continua. Realmente no tiene 18 años, no tiene 18 años con tantos meses, con tantos días, con tantas horas, con tantos minutos, con tantos segundos, y siga. Todos se van, todos, nos vamos de aquí a allí. De la naturaleza de la variable es nada. La estatura inclusive, el peso, todo eso es continuo. Que usted me diga que pesa 60 kilos sin pesarse, que no, realmente pesa 60 kilos, usted pesa durante todo el día y su mismo peso a lo largo del día, ya no, 60.1, ¿cierto? Por eso no se pesa por la mañana, después de haber ido al baño, y no, ¿por qué? Porque ahí va a pesar más poquito, ¿cierto? Entonces, eso es una variable que se considera continua. 60.1, 60, 59.1, ¿cierto? Es una variable que es continua. Edad, estatura, la temperatura del ambiente, del producto, ¿cierto? Todo eso son variables que son continuas. Va quedando claro esos cuáles son esas variables continuas. Va a hacer un examen ya. Listo. Entonces ahorita van sacando el papel. Entonces, pregunto ahí antes de que haga la tareita. Entonces, ¿cómo será la variable estrato socioeconómico? ¿Qué será el estrato socioeconómico? Entonces, el economista de Colombia todavía sigue vistiendo estrato 1, estrato 2, 3, 4, 5. No como el silver, porque ya no el silver es así, o sea, cuando les digo verdad, usted verá, son así, extremadamente rico, pomposo y extravagante. Así son hasta que sí, así son. O sea, pues, o sea, eso es un poquito, pero así son las categorías. ¿Ah? El estrato socioeconómico va a ser 6. Estrato 1, 2, 3. Más, no sé si hay 0, pero digamos, hasta donde yo conocía, era el 1 al 6. Creo que ahora tal vez se está aplicando en esta página. ¿Cierto? Entonces, digamos que son del 1 al 6. ¿Ese qué tipo de variable es? ¿Discreta, sí o no? Cuidado en el examen. Porque a ver, los de atrás no me contestaron nada. Eso no es discreto. El estrato que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿es o no es discreto? ¿Sí o no? Claro, obvio que sí, también se lo tira. Bueno, es. Pero es continuo. Analicemos, chicos. Es continuo. Muchachos, es continuo. Es continuo. A ver, ¿quién me dice aquí que es estrato 5? ¿Quién es ese? O sea, se puede ser muy público, pero o sea, o es estrato 5 o 6, pero no 5.8. Cielo, la continua no es, para que sea continua, tiene que ser que sea cualquier valor entre 1 y 6 y que haya un estrato 5.55. Tres para 5. Es 3 por 4. Estás por ahí desde 4. Sí, sí. Se tiran esas. Sí, pero es 3 o 4. O sea, 3, 4. pues en la clasificación que hacen, por ejemplo, en la cuenta de servicio, que no le dices 3 tirando al pico. Chicos, entonces, eso no es discreta. Continua no es. Eso sí nos queda claro. Continua no es.
es nominal. No es nominal porque ahí hay un estrato 1, se supone pues que son los que tienen menos, se supone que sea, que no sea así, pues, pero se supone. Y estrato 6 pues, son los que más tienen nivel económico más antiguo, digamos, aquí en Colombia. Estamos todos ahí, entonces nominal no es, entonces estamos entre las discretas y las ordinarias. ¿Vale? Entonces, discreta, ordinaria. Si yo voy a la definición de discreta, si yo voy a calza con la definición de discreta, pero es que eso fue lo que usted dijo, es que son valores enteros positivos. Y entre dos valores, el uno tiene el mismo valor, puede estar estrato 1, o estrato 2, o 5 o 6, pero no 5.5, ¿cierto? Pero realmente esa variable es ordinada. Ah, sí, calza perfectamente. Pero hay una forma en estadística, pero le tiene que poner sentido común, ¿cierto? Y realmente es que esas categorías, realmente esos numeritos representan una categoría. Y esas categorías tienen una noción de orden, que realmente la variable es una variable ordinaria y no es aunque calce la definición. Hay que ponerle sentido a las cosas desde el punto de vista de la lógica, así calce la definición. Ejemplo, por ejemplo, ¿qué? ¿Cierto? Usualmente, si usted pone mujer, hombre o las categorías que estén ahí, muchas veces uno no lo pone así, digamos, como con el nombrecito. No pone mujer así escrito mujer o hombre, sino que uno muchas veces, ¿qué hace? A cada una de las categorías le asigna colores. A mujer 0, a hombre 2, a esta 3. Entonces, ¿por qué? Ya son numeritos, entonces ya se volvió discreto. No, esas categorías siguen representando este sujeto sigue representando una categoría. La variable no cambió. Sigue siendo una variable en este caso ordinal. Bueno, mira, sigue siendo nominal. ¿Sí o no? Sigue siendo nominal, solo que la categoría va a ser. Entonces hay que ponerle sentido común. Y es muy importante porque entonces, miren que yo, por ejemplo, si tengo 0, o bueno, al revés, usted no me quiero un hombre, 3 esa categoría, 4 esa categoría, yo a veces no lo puedo sacar en promedio. Si usted lo saca en Excel, eso le da el promedio, son números. Pero PILS no tiene sentido. Por ser categorías, es un. Estamos todos ahí. Entonces, si bien calza lo que es la definición de esa variable de el estrato socioeconómico, realmente no es contigo. Yo. Eso, listo. Y la naturaleza, por ejemplo, de la edad es continua. Sin embargo, uno a veces tiene desperdicio. Tiene 18 años, y empieza a tener 18. Digamos que él tiene 20, ¿cierto? Ahí estoy discretizando. Porque realmente no tiene 20, tiene 20 años, como decimos ahorita, con tantos meses, con tantos días, con tantas semanas, ¿cierto? Cuando yo quiero discretizar el tipo de variables que son continuas, la discretizo, ya tienen una autoridad de información. Pero pues a veces en ciertos casos se usa. Por ejemplo, como los ingresos. Los ingresos son una variable que no tienen. Pero como esos como son datos sensibles, entonces a veces ni siquiera discretizan, sino que categorizan. Y ponen categorías como cuál es tu nivel de ingreso. Entre 0 y mínimo, por un ejemplo, entre 1 y 2 mínimo. Entonces empiezan ya a órdenes como categorías. ¿Ya? Ahí hay pérdida de información, pero a veces se suele tomar así por facilidad. O la edad, inclusive no descartarla, sino por la también. ¿Cuál es su edad? Está entre 0 y 20, entre 20 y 40, entre 40 y 60. Ahí hay una pérdida de información, ya la volvieron categorías, pero pues a veces se pueden usar así. Una pregunta cualitativa expresa atributos o cualidades, ¿cierto? Las cualitativas sí. Y ordinal, la que estábamos hablando del estrato económico, ¿cierto? Pero también categoría. Las cualitativas son ordinales y nominales. Ambas son categorías. Pero si el estrato económico es con el valor de las propiedades y los ingresos promedios, o los ingresos de las personas, de todas formas sigue siendo cualitativo.
Ahí ya le cambió la naturaleza. Por ejemplo, Sí. si la variable yo le pregunto a los ingresos, siempre que tienen los ingresos, entonces, la variable ahí es continua. ¿Cierto? Así son usualmente cualquier valor puede ser los ingresos. Pero cuando yo ya le pregunto a usted, ¿cuál es? No le pregunto cuáles son sus precios, cuál es su nivel de ingresos, y yo ya le pongo entre 0 y 1 millón. Entre 1 millón y millones, ya esa variable ya no es continua, sino que ya la volví categorías. ¿Sí o no? O sea que se vuelve como cualitativo. Y dentro de las cualitativas viene siendo ordinal o nominal. Ordinal porque hay un orden. Se supone que debe ser un salario es más poquito que un grado. O sea, modificó la variable. Y cuando la modificamos, pues hay una fuente de información, porque es mucho más confiable preguntar el ingreso exactamente, luego sacar un promedio, a mirar unas categorías, porque pues yo puedo estar entre 6 y 20 salarios, entre 6 y 10 salarios. O sea, pues, puede ser uno, esa manera bien. Hay una pérdida de información, pero hay que cambiar. Antes con la otra de Y categoría. entonces hay que analizarlo de acuerdo a cómo se me está pensando, pues. Que cambian la medida, los trabajos. Pero la naturaleza de entrada como la da, es como- Cuando la integridad que hace lo ordinario, con sí, es la nominal. Chicos, él pregunta que si las nominales pueden ser números. Sí, como el ejemplo que yo les puse ahorita, yo en vez de poner hombre o poner la palabrita mujer, pongo 0 y 2, pero sigue siendo categorías nominales. Simplemente es para codificar, para organizar y que sea más fácil de hacer los análisis. Porque ustedes cuando uno va a hacer un análisis, tienen que organizar la base de datos, organizando, pues quitando basura, codificando para que sea mucho más sencillo y demás. Que no le vaya a crear mujeres mayúsculas y mujeres minúsculas, es más fácil asignarle uno y asignarle cero. Pero ya sabe que es una categoría. Ahí sí no le cambió nada. La naturaleza está. Una otra pregunta, sí. No. Bueno, luego miramos lo de parámetro y estimador, igual yo no doy una clase esta mañana. Saquemos esta ratito para que en una hojita me pongan la carrera, el nombre, y me van a colocar por lo menos una variable de cada una de las categorías, una binaria, una externa, una continua, que sea de la carrera de usted. O sea, no vale que me digas que el P, a no ser que sea el peso del producto, puede ser el industrial. ¿Cierto? O sea, y no, los de financiera no me van a poner rentabilidad. O sea, no, o sea, pues que yo no haya dicho eso. Piénselo, empieza en la carrera. No, el financiero así que rompe todo eso sin. No. Isaac David. Isaac David. Isaac.